Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 12 de octubre y llegamos a la mitad de esta semana. Seguimos confiando en Dios y caminando de su mano. Ya es miércoles y recuerden todos los miércoles día de arpa y copa en nuestra iglesia, de estar en la presencia de Dios para orar, para elevar nuestras oraciones y para alabar y para escuchar su palabra, así como nos reunimos cada noche para meditar en la palabra de Dios. Los voy a invitar a que en esta noche de miércoles oremos, le demos gracias a Dios y pidamos por la meditación que vamos a hacer en esta noche para que Dios hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia y tu misericordia. Siempre en medio de nosotros, siempre visible para nosotros. Te pedimos que bendigas en esta noche la meditación de tu palabra y que hables en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar, a trabajar en nuestra vida en lo que tenemos que trabajar y a seguirte buscando, Señor, sin desmayar cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Es una de las famosas adversidades que encontramos en la Biblia, que es la adversidad que existió entre Jesús y los fariseos. Siempre reñían, los unos buscaban la caída de Jesús, los fariseos. Jesús hablaba de los fariseos y en esta ocasión va a ser Jesús haciendo unos comentarios acerca de los fariseos. Dice Mateo capítulo 23 y yo les voy a leer los primeros 4 versículos. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Aquí tenemos dos formas de entender estas palabras de Jesús. La primera es poniéndonos del lado de aquellos que escuchaban a los fariseos y a los maestros de la ley. El consejo que les da Jesús a aquellos que habían escuchado sus enseñanzas es, pues procuren practicar lo que hacen, porque finalmente lo que ellos predican está en la palabra. En la época de Jesús, la ley de Moisés, su trabajo era interpretar la ley de Moisés. ¿Cómo debían de practicar la ley los judíos en la época de Jesús para acercarse a Jesús, a Dios, perdón? Porque hasta el momento, hasta que Jesús no fue sacrificado en la cruz, la única forma de acercarse a Dios era mediante la ley de Moisés. Entonces ellos se ocupaban en cómo cumplir esa ley de Moisés en sus vidas diarias, que es lo que nosotros nos ocupamos todas las noches en Meditando en el Monte. Cómo hacer parte de esta palabra de Dios en nuestra vida diaria. Esas son nuestras meditaciones diarias todas las noches en Meditando en el Monte. Y en el caso de la época de Jesús, los maestros de la ley y los fariseos se ocupaban de la ley específicamente de Moisés. Cómo cumplir esa ley en todas las cuestiones de la vida, ¿cierto? Y en cada uno de los casos, por aparte, en sus trabajos, en sus relaciones con sus familias, cómo aplicar esa ley. Entonces, a los que están escuchando a los maestros de la ley, a los fariseos, Jesús les aconseja, bueno, hagan lo que ellos les están diciendo, porque finalmente su trabajo es ese, es enseñarle a las personas cómo hacerlo. Pero había un error en lo que ellos enseñaban y en lo que ellos mismos practicaban. Ellos se habían vuelto expertos en decirle a la gente cómo debían de vivir una vida que agradara a Dios, pero no se habían vuelto expertos en agradar ellos con sus vidas a Dios, en poner en práctica lo que ellos mismos enseñaban. Y entonces Jesús dice, no importa lo que ellos vivan y si viven diferente a como la palabra de Dios ellos mismos la están enseñando. Porque finalmente son humanos. Pasa lo mismo con los pastores, los líderes de la iglesia. A veces fallamos, a veces cometemos errores y la gente dice, pero no, no enseñan lo contrario. Bueno,
También estamos en un camino de aprender. Pero lo más importante es que se enseñe lo que la palabra dice. Y si se enseña lo que dice la palabra, ahí debemos de practicar. Entonces eso es una primera forma de entender las palabras de Jesús, en la perspectiva de aquellos que están escuchando las enseñanzas. Pero una segunda forma que es más fuerte y es a lo que Jesús también está apuntando aquí, es al que está en el lugar de enseñar la palabra de Dios, cómo acercarnos a Dios, a los escribas, a los fariseos y a los maestros de la ley. Y este segundo lugar es difícil, porque muchas veces hablamos de Dios, enseñamos de Dios a otros, y no necesariamente tenemos que ser pastores o líderes para hacerlo. Muchas veces a nuestros hijos, en la casa, a nuestros hermanos, a conocidos, les enseñamos acerca de Dios. Pero también otras veces, por lo mismo que hablamos ahorita de los líderes y los pastores, porque somos humanos y porque estamos en una vida en la cual aún reina el pecado y en la cual debemos de esforzar y luchar contra él. Aún el mismo Pablo decía, a veces resulta que Pablo no terminaba haciendo lo que quería hacer, sino lo que no quería hacer hacía. Y seguimos en esa misma lucha. Y a veces usted y yo, aunque no seamos pastores o líderes, enseñamos con el ejemplo a las personas que nos ven, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Y a veces las cosas que hablamos y que decimos acerca de Dios no van acorde con lo que vivimos en nuestras vidas. Y aquí es donde se hace más difícil las palabras de Jesús. Porque a veces pensamos tan malos esos fariseos y esos maestros de la ley y no nos damos cuenta que la palabra está señalando a que nosotros muchas veces somos iguales a ellos. Aquí es donde debemos de implorar por misericordia. Y debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón el anhelo y el deseo de ser cabales no solamente en lo que decimos, sino en cómo actuamos en nuestras vidas, en cómo nos comportamos. La religión cristiana no se trata solamente de conocimiento de la palabra, y no es de lo que hablamos en meditando en el monte todas las noches. Puro conocimiento de la cultura, de la época, de qué dice la palabra, de qué significa. No es solamente el conocimiento. Buscamos saber cómo podemos hacer esta verdad de Dios real en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas. ¿Cómo podemos hacer esto real? Y aquí es donde nos desafía Jesús. A veces es mejor que la gente haga lo que decimos y no lo que hacemos. Y no debería ser así. Ahí está la crítica de Jesús. Debemos usted y yo esforzarnos porque la gente no solamente haga y quiera hacer lo que nosotros decimos y enseñamos de Dios, sino también lo que nosotros vivimos acerca de quién es Dios. Lo voy a invitar a orar. Señor, te pedimos en esta noche para que tú nos ayudes y nos esfuerces en querer acercarnos cada día más a ti y buscarte cada día más a ti. Que el conocimiento que adquirimos de ti, de tu palabra, de ir a la iglesia, de capacitarnos, de estar en las predicaciones, que ese conocimiento siempre sea llevado a la práctica, siempre sea llevado a nuestras vidas y que se pueda decir de nosotros, no como los fariseos, que se decía de ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Que por el contrario, se pueda decir de nosotros, como lo decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Que tu verdad impacte realmente nuestras vidas y cambie y transforme todo nuestro ser. Esa es la oración que te hacemos en esta noche. Señor, delante de ti estamos y te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén, iglesia, que tengan un buen resto de semana, ya que llegamos a la mitad de esta semana, que el Señor los bendiga y que les permita acabar muy bien esta semana, que espero haya empezado muy bien de la mano de Dios. Hasta luego.